Destapan fosa clandestina. En el sur de Veracruz apareció otra fosa clandestina, ahora en Jaltipan. Y el dato fino, cuántos restos, cuántas historias rotas, pues todavía no se dice. La que puso la línea fue la gobernadora Rocío Nale. Las cifras las dará la Fiscalía General del Estado. Y ahí empieza lo delicado, porque cuando la información se concentra en la parte técnica, el vacío público se llena de versiones. ¿Cuánto se encontró realmente? ¿Qué tan profundo es el problema en esa franja del sur? Desde Jalapa se tomó la decisión de mover la mesa de seguridad a la zona. Venimos a la mesa de seguridad. Todos los días hacemos mesa de seguridad en el estado y la hacemos también itinerante. Entonces pues va a ser una buena reunión y es atender todo. No es lo habitual, normalmente sesionan en oficinas cerradas, pero cuando el foco arde, el gabinete se traslada. La reunión se hizo en Cozoleacaque y el mensaje fue claro: reforzamiento, coordinación y presencia. El problema, pues no parece ser la intención. El tema está en la operación constante en una región donde estos hallazgos ya no sorprenden, pero sí cansan. Rocío Nale sostuvo que no se abandonará ningún territorio y políticamente suena correcto. Nadie puede darse el lujo de soltar el sur. Pero hay un detalle que pesa. Si la estrategia se ajusta cada vez que aparece un foco rojo, entonces el patrón ya existe. No es un hecho aislado, es una dinámica que obliga a reaccionar más que a prevenir. En la mesa participaron también la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública, el Centro Nacional de Inteligencia y la Guardia Nacional. Presencia institucional hay. Pero el asunto es si esa maquinaria logra sostenerse más allá del anuncio, porque en el discurso todo cuadra: coordinación, despliegue, operativos, pero en tierra la ciudadanía lo que quiere es que no aparezca otra fosa en la siguiente comunidad. La gobernadora dejó claro que la Fiscalía llevará la investigación y que será esa instancia la que informe números y avances. Es una salida institucional correcta. Sin embargo, mientras llegan los datos oficiales, el sur vuelve a quedar bajo esa sombra incómoda. La crítica no viene de afuera, viene del desgaste acumulado en una zona que lleva años conviviendo con noticias parecidas. Y aquí, el fondo no es solo cuántos restos se encontraron, es por qué siguen apareciendo y si el reforzamiento es el inicio de algo sostenido o apenas otra respuesta urgente ante un problema que se repite. ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? ¿Con los mismos de siempre? Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. Diputados van por Grupo Más. En Veracruz Puerto, el tema del agua vuelve a la mesa, pero ahora con lupa oficial. El Congreso del Estado pidió al órgano de fiscalización superior del Estado meterle una auditoría integral a Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, mejor conocido como Grupo Más. Y no es menor, estamos hablando del servicio que llega o no llega a miles de casas en la zona conurbada. Y cuando el Congreso entra al terreno de la concesión es porque algo ya no está cuadrando del todo. El acuerdo salió de la Junta de Coordinación Política y fue aprobado por la Diputación Permanente del Congreso del Estado de Veracruz. Lo que se pide no es una revisión ligera, se trata de revisar desde la propuesta técnica y económica, hasta cuánto se ha invertido realmente y si esa inversión corresponde con lo que la empresa prometió cuando se firmó la concesión. Es decir, números contra compromisos. La auditoría abarcará del 2022 a la fecha. Y no solo eso, también se ordena actualizar el estado de cumplimiento del objeto de la concesión con énfasis en puntos específicos del título que dio origen al contrato. Aquí está el filo, porque si en el camino hay omisiones, incumplimientos o incidencias que puedan configurar causales de terminación, el tema deja de ser administrativo y se vuelve político. Y en Veracruz, el agua siempre termina siendo política.
El origen formal del exhorto vino desde el Ayuntamiento de Veracruz. La presidenta municipal Rosa María Hernández Espejo envió un oficio solicitando que se hiciera esta auditoría integral y corporativa actualizada. ¿La razón? Pues las quejas que todos escuchan en la calle. Tarifas altas, calidad dudosa del agua, racionamientos, cortes prolongados, cobros que no se entienden y drenajes colapsados. No es discurso de oposición, es conversación de colonia. Y el problema no parece ser la idea de concesionar, sino cómo se está operando el servicio hoy. Las ganas de ordenar pueden estar, pero la maquinaria contractual es compleja y pesada. Y cuando la ciudadanía siente que paga más y recibe menos, la presión sube sola y no hace falta que nadie la agite. Ahora el balón está en la cancha del Orfis. La auditoría dirá si Grupo Más está cumpliendo o si la concesión empieza a caminar sobre terreno resbaloso. La pregunta es muy simple, pero incómoda. ¿Es un ajuste técnico o el inicio de una revisión de fondo al modelo del agua en el puerto? Noticias locales. Limón desata saqueos en Veracruz. En Emiliano Zapata, el limón se volvió botín. Sí, la reja anda entre 550 y 600 pesos. Y ese precio, que debería significar respiro para el productor, hoy está desatando robos en comunidades como Chavarrillo y Monte Oscuro. Y es que cuando el kilo sube, la tentación también. Y lo que para el mercado es escasez nacional, para el campesino es riesgo directo en su propia parcela. Los propios limoneros lo dicen claro, no es nuevo. Pero esta temporada el saqueo repuntó. En febrero baja la producción y sube el precio. Es el periodo corto donde pueden recuperar lo invertido en todo el año. Pero ahora, en lugar de cosechar con calma, muchos van a la finca con miedo. Porque no se trata solo de que se lleven una caja. Se trata de que hay gente armada rondando los sembradíos. Entran en motos, en coches, incluso caminando con mochilas. Ahí había unas personas hace poco que venían con mochilas, caminaban organizan, vigilan horarios, esperan a que el dueño se retire y cortan lo mejor del árbol. No cortan parejo, jalan la rama y dañan la planta. Y si se llevan la reja y media o dos, ya es un golpe fuerte. Para algunas familias eso representa el sustento de varios días y no es una mercancía abstracta, es comida en la mesa. Este fenómeno tiene lógica económica, porque hay menos limón en el mercado nacional, el precio sube y aparece quien lo compra barato, aunque sea robado, para mezclarlo con producto de calidad. El problema no parece ser el precio alto, sino la cadena informal que se activa alrededor, porque alguien lo está adquiriendo y mientras haya quien compre sin preguntar, el incentivo sigue vivo. Productores de la zona citrícola piden más vigilancia, no operativos espectaculares, sino presencia constante que inhiba. La crítica no va contra una institución en específico, va contra la sensación de estar solos cuando más vale su cosecha. Y hoy, el limón alcanza cifras que hace meses parecían impensables. Y en vez de celebración, lo que hay es preocupación. La pregunta es incómoda. ¿Cómo proteger al pequeño productor cuando el mercado se vuelve voraz? Porque si cada temporada alta viene acompañada de robos, el mensaje es claro. En el campo, cuando el precio sube, también sube el riesgo. Y eso no debería ser parte normal del negocio. Noticias locales. Sarampión desata miedo en Veracruz. Sí, Veracruz ya suma 24 casos de sarampión en lo que va del año y el tema dejó de ser estadística nacional para volverse conversación local. El brote que empezó en el país el año pasado ya pegó aquí y tan solo en este mes se concentraron la mayoría de los contagios. No es alarma, pero tampoco es un dato menor, porque cuando una enfermedad que se creía controlada reaparece, lo que se pone a prueba no es el discurso, sino la capacidad de reacción. A nivel nacional, el secretario de Salud, David Kersenovich, reconoció que México concentra el mayor número de casos en América dentro del brote actual. Y fue claro en algo que generó ruido. El cubrebocas no es obligatorio de forma universal por sarampión y aquí es donde empezó la confusión, porque en redes sociales comenzó a circular la idea de que sería obligatorio en escuelas.
Y eso obviamente encendió alertas entre padres de familia. La postura federal es puntual. El cubrebocas ayuda en enfermedades respiratorias, pero no es la medida que va a frenar el brote. La herramienta clave sigue siendo la vacuna. Se recomienda usarlo cuando hay un caso confirmado dentro del núcleo familiar, especialmente cuando aparece el exantema. Pero no hay un orden general para toda la población. En Veracruz, la Secretaría de Educación de Veracruz aclaró que es falso un mensaje que circuló sobre uso obligatorio en todas las escuelas. Algunas instituciones, como la Universidad del Valle de México, tomaron medidas internas, pero no existe una instrucción generalizada. El problema no parece ser la intención preventiva, sino la velocidad con la que se desinforma. Y en temas de salud pública, el rumor puede expandirse más rápido que el virus. La autoridad sanitaria insiste en el llamado a vacunarse, niñas y niños pequeños, población rezagada, personal de salud y educativo, incluso la llamada dosis cero para bebés en temporada de brote. Aquí no se trata de regresar a escenarios de pánico, se trata de no bajar la guardia, porque el sarampión no es una gripe común y ya hubo fallecimientos en el país. La pregunta no es si vamos a usar cubrebocas otra vez de manera masiva, la pregunta es si vamos a aprovechar el aviso para completar esquemas de vacunación, porque en Veracruz el brote es contenido por ahora. Lo que sigue depende menos del rumor y más de la prevención real. Noticias locales. Rosa María contra los baches. En el puerto de Veracruz, los baches se volvieron tema central del gobierno. La alcaldesa Rosa María Hernández Espejo asegura que antes de que termine el mes, se llegará a 65,000 baches atendidos. Tenemos 13 zonas y en cada zona tenemos por lo menos una cuadrilla trabajando. Porque te digo, en estos 2 meses lo mínimo que queremos alcanzar son 65,000 baches. La cifra suena grande, muy grande. Y cuando los números crecen así, la pregunta no es solo cuántos se tapan, sino cuánto tiempo duran tapados. La supervisión fue en el fraccionamiento La Florida, uno de tantos puntos donde el asfalto llevaba tiempo pidiendo auxilio y según el reporte, ya van más de 25,000 reparaciones en distintas zonas del municipio. Hay 13 frentes de trabajo activos. Colonias como Las Amapolas, Adalberto Tejeda y JB Lobos están en la lista. Y el mensaje es claro: presencia simultánea y ritmo acelerado. El problema no parece ser la intención. Atender baches siempre suma puntos porque es una demanda directa, cotidiana y casi emocional para quien circula todos los días. Pero también hay un desgaste acumulado. En Veracruz, los programas de bacheo van y vienen con cada administración. La diferencia la hace la constancia, no la meta mensual. Hablar de 65,000 baches en una primera etapa también deja otra lectura, porque si esa es la cantidad atendida, pues ¿de qué tamaño era o es el rezago real en la ciudad de Veracruz? Porque el bache no nace de la nada, es falta de mantenimiento prolongado, es drenaje deficiente, es carpeta vencida y si no se corrige la raíz, el ciclo regresa con la próxima lluvia. Vecinos reconocen que sí se ve movimiento, que ahora sí entraron cuadrillas donde antes no pasaban y eso políticamente pesa. La apuesta de la alcaldesa está muy clara: resultados visibles, números concretos y presencia en colonia. Por lo pronto 65,000 baches. La maquinaria está en marcha, pero ahora viene la prueba silenciosa: que esos 65,000 no sean solo estadística de temporada, sino pavimento que aguante. Porque en el puerto, el ciudadano no mide en metros cúbicos, mide en llantas ponchadas o en calles que por fin se pueden transitar sin bronca.